De Dios. Bueno. Hemos tenido algún inconveniente, pero nada nos va a detener. Si nosotros no le alabamos, no le proclamamos, dicen que las piedras lo harán. ¿Vamos a darles ese privilegio a las piedras? No, ¿verdad? Muy bien. No sé si vamos a tener versículos, ¿no? Tener versículos, no. ¿Sí? Pero qué eficacia, madre mía. Se merecen un aplauso estos chicos técnicos. Muy bien, algunos ya sabéis que, bueno, yo no os doy tiempo a buscar versículos, los ponemos allí, os cito donde están, por si lo queréis apuntar. Hay algunos que ni los vamos a poner, los voy a decir de memoria y os lo voy a citar para que sepáis dónde están, porque como ya sabéis os traigo muchos versículos siempre y si no, luego se nos alarga la cosa. ¿Sí? Muy bien, pues es que ya me lo veía venir lo que me estaba pasando hoy, porque el mensaje que el Señor me dio para que os trajera en el día de hoy es un mensaje que, según mi opinión, tiene el objetivo de llamar nuestra atención, de despertarnos. No sé si os ha pasado, ¿vale? Pero en las últimas semanas yo he hablado con varias personas, con bastantes personas, y había una sensación de agotamiento general, una sensación de cansancio y de desánimo. Yo también pasé unos días así. Y aunque la gente decía, no, es normal, hace mucho calor, estamos en el cambio de estación, yo enseguida me di cuenta de que iba más allá de lo natural, de lo físico, ¿vale? Y de hecho, no sé si lo sabéis, pero estamos oficialmente en verano, el 21 de junio, el sábado pasado, sí, de la semana pasada, oficialmente entramos en verano y muchos ya han cerrado por vacaciones, ya han echado cartel, cerrado por vacaciones. Y no me refiero a que se hayan ido de vacaciones, sino que en su día a día han dejado de hacer cosas que solían hacer. Y me refiero a hábitos que son buenos, que son saludables y que son necesarios en la vida de los hijos y de las hijas de Dios. Se han tomado una especie de vacaciones en su vida espiritual que no son buenas y son peligrosas. Y viendo todo este panorama, porque ya digo, es algo generalizado, el Señor me recordó que estamos en guerra. Y no me refiero a todo lo removido que está todo allí fuera, no me estoy refiriendo a eso, sino me estoy refiriendo a la guerra espiritual de la que nos está hablando, la que nos habla la palabra de Dios. Y una de las estrategias más habituales, una de las estrategias principales que usa el enemigo es precisamente cansarnos, agotarnos, desanimarnos, enfriarnos poquito a poco, sutilmente. Nos va apartando de las cosas que debemos estar haciendo en cada momento, porque Él sabe que puede que no lo consiga, pero si no consigue que nos desvíe del camino, al menos va a ralentizar el proceso, va a entorpecer lo más que pueda el hecho de que alcancemos la plenitud de aquello que Dios preparó para cada uno de nosotros de forma individual. Porque, como os decía, Él directamente no puede realmente cancelar los planes que Dios tiene para tu vida. No puede anularlos, no tiene ese poder, ¿sí? Pero nosotros podemos tomar la decisión de ir por otro camino voluntariamente. Y eso es lo que todo el tiempo el enemigo está intentando que nosotros hagamos. Si no consigue desviarnos, como os decía, que nosotros tomemos la decisión de ir por otro camino, intentará, pues eso, entretenernos, distraernos, o desanimarnos, o quitarnos la energía para que vayamos más lentos. Y estos días estaba leyendo el libro de Hebreos, ¿sí? Y hubo unos versículos que me hicieron reflexionar. Para ponerlo en contexto, ¿vale? El autor de Hebreos está hablando de esta salvación gloriosa que hemos recibido gracias a Jesús, que, como ya sabéis, siempre os digo, es mucho más que un ticket para un día llegar al cielo, ¿sí? Es una salvación que implica una restauración total de lo que se perdió.
lo que era en un principio, el plan que Dios tenía en principio para nosotros y que perdimos por culpa de nuestra rebelión. Y el autor de Hebreos nos llama la atención y nos está diciendo que debemos prestar más atención al mensaje que hemos recibido, no sea cosa que nos desviemos. Dice, no podemos descuidar una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque vamos rumbo a la plenitud de esa restauración. Llegaremos al día en que completamente estará restaurado todo lo que se perdió y viviremos en esa gloria de Dios. El plan de Dios sigue hacia adelante, ¿sí? Y hay unos versículos que a mí me llamaron la atención. Esto es de lo que está hablando el autor, ¿vale? Y en Hebreos 2, del 5 al 6, dice: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? El autor de Hebreos claramente ha recibido una revelación de para qué Dios hizo al ser humano, para qué Dios nos creó. Los planes que Dios tiene con nosotros, y está alucinando. Mirad lo que dice, sigue diciendo: lo hiciste un poco menor a los ángeles. Y me quiero detener aquí porque esta traducción, ¿vale?, es como que opaca un poquito la grandeza de lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Porque el autor de Hebreos, aunque esto está en el Nuevo Testamento, está citando un salmo. Los salmos están en el Antiguo Testamento, los salmos están escritos en hebreo, sí, pues están en el Antiguo Testamento. Y la palabra, es el Salmo 8, la palabra que se usa aquí en el Salmo 8, en el hebreo, que está citando el autor de Hebreos, ¿sí?, dice Elohim, lo hiciste un poquito menor a Elohim. Y esa misma palabra es la palabra que en Génesis 1:1 se nos traduce como Dios. Dios creó los cielos y la tierra, Elohim creó los cielos y la tierra. Y está diciendo aquí el autor de Hebreos, ¿quién es el ser humano? Lo has hecho un poquito menor a Elohim, ¿sí? Y sigue diciendo, y lo coronaste de gloria y de honra, todo lo sometiste a su dominio. Está hablando del ser humano, ¿eh? Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Puntos suspensivos porque luego volveremos ahí, ¿sí? Os leo esto porque Dios me está remarcando últimamente el hecho de que no somos conscientes realmente de para qué Él nos ha creado y la autoridad que Él nos ha entregado como sus hijos y como sus hijas. Y es por eso que Pablo, si el apóstol Pablo decía que los que reciben la gracia de Dios, y recordad, lo hemos dicho muchas veces, la gracia de Dios es mucho más que misericordia, ¿sí? Es el poder de Dios trabajando en nosotros, a través de nosotros, de forma inmerecida. Entonces Pablo decía que los que reciben esa gracia de Dios por medio de Jesucristo, reinarán en vida, ¿sí?, en vida ahora, por medio de Él. Estoy citando Romanos 5:17, por si lo queréis leer. Y de hecho Pablo vivía de esa manera. Si habéis leído un poquito los evangelios, el libro de Hechos, no antes de encontrarse con Jesús, porque sabemos que tenía un pasado bastante turbio, pero una vez tuvo ese encuentro con el Dios vivo. Allí donde Pablo iba, llevaba y establecía con poder el reino de Dios. Y no solo lo anunciaba con palabras, ¿sí?, sino que allí donde él iba, Dios confirmaba el mensaje con señales y prodigios a través de Pablo. Sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, liberaba a los endemoniados. Incluso nos dice la Biblia que estaba tan impregnado de la presencia de Dios Pablo, que los pañuelos que tocaban su cuerpo eran impregnados de esa misma presencia y poder de Dios. Y esos pañuelos, no Pablo, los pañuelos que habían tocado el cuerpo de Pablo eran llevados a la gente que estaba enferma o que estaba oprimida por el demonio y eran liberados, eran sanados. Amén. Gloria a Dios, ¿sí? Amén. Eso está en Hechos 19:12, por si no me creéis. Allí donde iba, destruía toda obra del diablo y traía el reino de Dios. Pablo hacía precisamente eso, reinaba en vida. Y al final es cierto, si leéis un poquito más, que Pablo entregó su vida por el Evangelio. ¿Sí? Lo asesinaron. ¿Pero y qué?
Porque él mismo decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén. ¿Y sabes qué? Hasta los demonios conocían quién era él. Estoy hablando de Pablo, ¿sí? Porque sabían de parte de quién venía. Podéis leerlo en Hechos 19:15. Allí donde Pablo iba, las tinieblas temblaban, porque sabían que su tiempo allí se había acabado. Pablo conocía la autoridad que había recibido en Cristo. ¿Y nosotros? ¿Reinamos en vida? A veces yo creo que más bien sobrevivimos como podemos. En medio de problemas que nos sobrepasan, preocupaciones, de nuestras inseguridades, de nuestros miedos. Pero en realidad es porque no hemos recibido la revelación de quiénes somos en Cristo, de lo que Él nos ha entregado. Y digo revelación porque solo con la revelación es la única manera de que todo eso que pone aquí en la palabra, de que debe ser parte de los hijos de Dios, debe ser como nosotros vivimos, la única manera de que lo vivamos y de que pase de ser conocimiento intelectual a ser un hecho en nuestra vida es a través de la revelación, cuando Dios abre nuestros ojos a eso, ¿sí? Así que el mensaje qué bonito, el mensaje que hoy os traigo lo he llamado usa tu autoridad, ¿sí? Usa tu autoridad. Antes de meternos de lleno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Gracias, papá. Gracias, Santo Espíritu, porque estás aquí. Gracias, Señor, porque tienes un plan y no es casualidad que los que estamos aquí esta mañana estemos aquí. Yo te pido, Santo Espíritu, revélate. Haz lo que solo tú puedes hacer. Danos oídos para oír, abre nuestros ojos, Señor, habla directamente a nuestro corazón, quita velos de engaño, Señor. Y te pido, Señor, queremos verte, queremos conocerte, háblanos, me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Pues el otro día estaba en una clase de la formación que estoy haciendo con la Alianza Global Profética y sabéis que todos seguimos formándonos, ¿sí? Nadie puede decir, no, yo ya estoy cumpliendo mi llamado, no tengo que formarme más, hay que seguir formándose. Y hubo algo que dijo la chica que estaba dando la clase que me dejó muy pensativa. Dijo, ¿le estáis enseñando guerra espiritual a los nuevos creyentes? Y yo me quedé, ¿a los nuevos creyentes? Pero si son muy pequeñines, ¿no? Es como, yo pensé, me dejó pensativa. Porque yo sí que enseño guerra espiritual, pero ¿a quién enseño guerra espiritual? Principalmente al equipo de intercesión. Por si no lo sabéis, tenemos un equipo de guerreras que están orando por vosotros, intercediendo por vosotros todo el tiempo, ¿sí? ¿A quién más enseño guerra espiritual? Pues a los creyentes que ya son un poquito más maduros. En las charlas, en las conversaciones que tenemos, les doy estrategias de cómo pelear esa batalla. Y a los nuevos creyentes, pues solo si están experimentando alguna manifestación espiritual que no comprenden, entonces les enseño un poquito lo que está pasando. Pero no, ¿sí? Y esta chica nos recordó algo que siempre os digo 1000 veces y que nunca lo había pensado desde ese punto de vista, porque es verdad. Cuando uno le entrega su vida a Cristo, quiera o no quiera, entra en guerra. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Y no es que no lo hubiera antes esa guerra, pero es que al reino de las tinieblas, a antes, no le eras una amenaza. Estaban antes en su equipo, entonces no eres un foco principal para el reino de las tinieblas. Pero en el momento en que naces de nuevo, pasas a estar en el punto de mira del enemigo. Y yo estoy mencionando a los nuevos creyentes, pero yo sé que hay cristianos que llevan años y años y años y años en los caminos del Señor y para ellos eso de la guerra espiritual es... Tenemos que despertar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasamos a estar en el punto de mira del enemigo en el momento que nacemos de nuevo? Colosenses 1, del 12 al 14 dice:
Bueno, dice, dando gracias con alegría al Padre, está terminando una frase, dice, Él os ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. ¿Sí? Y sí, también en primera de Pedro 2:9, Pedro dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? ¿Qué acabamos de leer? Él nos libró del dominio de las tinieblas. El reino de las tinieblas ya no tiene poder ni autoridad sobre ti. Amén. Porque ya no le pertenecemos. Ahora somos real sacerdocio, nación santa, y le pertenecemos al Dios Todopoderoso. Y somos parte de su reino, del reino de Dios, para proclamarlo y llevarlo allí donde vamos, para que ese reino de la luz, del Dios admirable, del Dios Todopoderoso se expanda por todos sitios. Por eso, aunque seas un bebé espiritual, eres una amenaza para el enemigo. Aun y cuando no eres ni consciente de quién eres en Cristo, de lo que has recibido en Él, eres una potencial amenaza para el reino de las tinieblas. Es más, cuando comienzas a investigar acerca de Dios, cuando comienzas a preguntarte cosas acerca de Dios, sobre quién es el Creador, te conviertes en una amenaza en potencia para el reino de las tinieblas. Amén. Y ahí es cuando empiezan los ataques. El otro día estaba conduciendo, justo después de esa clase, el día siguiente estaba yo conduciendo y yo le decía al Señor, pero Señor, ¿realmente es necesario despertar a los nuevos creyentes a esta guerra? Es como, porque mientras la ignoras es como que el enemigo... Pero cuando tú descubres lo que está pasando alrededor, decía, desde el principio es necesario. Y el Señor me dijo, cuanto antes mejor. Necesitan ser conscientes de lo que está pasando y comprender que en mí yo les he entregado todo lo que necesitan para ser más que vencedores. Gloria a Dios. ¿Sí? Vayamos un momentito a la parábola, porque el Señor enseguida me condujo a esta parábola, una parábola muy conocida de Jesús, que está en Lucas 8, y empezamos a leer del 4 al 8. Dice, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó sobre el camino, fue pisoteada, y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las piedras se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y un par de frases más adelante, si me salto algunos versículos, en el 11 dice, este es el significado de la parábola, está hablando con sus discípulos. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. ¿Sí? Todo lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti, todo lo que es el reino de Dios en su plenitud, quién es Dios en nosotros, a través de nosotros, es depositado en ti en forma de semilla.
en semilla. Y por eso desde el día cero comienzan los ataques. A veces hemos visto que son ataques directos del enemigo y los suyos, ¿sí? Hemos leído que viene el diablo y les quita la palabra del corazón. Otras veces el ataque parece menos directo, es más sutil, ¿no? Habla de las preocupaciones, de las riquezas, los placeres de la vida. Pero todo son estrategias y son ataques con un mismo objetivo. Que eso que Dios ha puesto en ti no germine y no crezca. Y ¿sabes? Hubo algo que el Señor me dijo una vez que dije, vale, me dijo, no te tomes los ataques de forma personal, porque al enemigo le importas poco. Si os fijáis, los ataques no van hacia el terreno, al enemigo le importamos poco. Los ataques van hacia lo que Dios ha puesto en nosotros, hacia esa semilla. Eso es lo que tiene terror el enemigo, de que crezca, germine y que dé fruto y que el reino de Dios se expanda. Amén. ¿Sí? Amén. Por eso es típico que estás sufriendo porque no tienes trabajo, ¿no? Y comienzas a buscar de Dios, y a pedirle a Dios por trabajo, y te salen 1000 trabajos, incluso en domingo. Y decimos, gloria a Dios, ¿sí? ¿Seguro? Tenemos que tener discernimiento, ¿sí? Porque el enemigo es sutil y nos quiere robar ese tiempo que le debes dedicar a Dios para el crecimiento de todo lo que Él ha puesto en ti. O por ejemplo, Dios te muestra en su palabra, por sus llagas hemos sido sanados. Jesús cargó con nuestras dolencias y nuestras enfermedades, y de repente el enemigo te empieza a susurrar, ¿sí? ¿Por qué te duele eso? ¿O por qué te acaban de diagnosticar tal cosa? ¿Y por qué aquel ser que querías tanto, aquel ser querido, falleció por culpa de esa enfermedad? O por ejemplo leemos que las tinieblas no tienen dominio sobre nosotros. Y una vez más comienza el enemigo, ¿ah, no? Entonces, ¿por qué tienes miedo por las noches? ¿Por qué sientes eso que te atormenta? ¿Por qué tienes pesadillas? Y eso nos va robando, nos va atacando sutilmente y ahogando todo aquello, toda semilla que Dios ha puesto dentro de nosotros para que no crezca y Dios haga su perfecta obra en ti. Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos quietos? No. ¿Aceptamos todo como, bueno, Dios sabrá por qué me está pasando eso? Es algo normal, ¿no? Decimos, no, es normal. ¿Nos limitamos a sobrevivir? ¿O debemos reinar en vida, trayendo su reino como Jesús nos enseñó y como hacían los primeros cristianos? ¿Sí? Pero para poder realmente pararle los pies al enemigo, y no solo vivir a la defensiva, sino que en esta guerra también tenemos que atacar y tenemos que recuperar el terreno y todo aquello que el enemigo nos ha robado, ¿sí? Debemos plantearnos para poder hacer esto, ¿realmente comprendemos quiénes somos en Cristo y la autoridad y el poder que Él nos ha entregado? No, pero esperamos que el Señor nos dé esa revelación, ¿sí? Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Cristo mismo, el Rey de Reyes, nos ha dado, nos ha delegado su autoridad. Y nos dice, por tanto, id. Id, haced discípulos y enseñadles a obedecer todo lo que yo os he mandado. ¿Comprendemos lo que está diciendo Jesús? Las mismas cosas que Él les enseñaba a sus discípulos, dice que nosotros también tenemos que hacerlo. Porque dice que el Dios Todopoderoso estará con nosotros en todo momento. Mirad qué cosas decía Jesús. Mateo 10, del 7 al 8. Donde quiera que vayáis, predicad este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Y no se queda ahí.
sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsad a los demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratuitamente. El anunciar el maravilloso mensaje de Jesús es más que palabras. Se trata de provocar una colisión entre dos reinos, un choque entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y adivina cuál es más poderoso. Dios. El reino de Dios. ¿Sí? Los primeros discípulos, no estoy hablando solo de los 12, sino que después de enviar a los 12, es como que hace esa prueba con los 12, y luego manda a 72, va mandando cada vez más. Cuando vuelven los 72 estaban alucinando del poder que Jesús les había delegado. Leemos en Lucas 10, 17 al 19. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Está diciendo Jesús, claro, o sea, vosotros tenéis temor cuando escucháis el nombre de Satanás, ¿sí? Pero es que yo lo vi desplomarse así. Yo lo vi como en un abrir y cerrar de ojos, cayó del cielo como un rayo y fue expulsado. Esa es la autoridad que yo tengo, dijo Jesús. Esa es la autoridad que os he delegado. Y dice, sí, os he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. No está hablando de los animalitos, lo sabemos, ¿no? Dice, y vencer todo el poder del enemigo. Nada os podrá hacer daño. Amén. ¿Lo crees? Amén. Pero todo esto viene de conocerle a Él personalmente. Porque es Él el que nos abre los ojos a todo aquello que Él nos ha entregado, para que ahora, aquí, en esta tierra, vivamos. Todo viene de pertenecerle a Él y de permanecer en Él. Por eso Jesús continúa diciendo, sin embargo, no os alegréis de que podáis someter a los espíritus, sino alegraos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Lo importante es a quién perteneces ahora, de quién eres. Y eso es lo que se demuestra cuando vivimos en Él, ¿sí? Desde Él. Dice, en aquel momento Jesús, me encanta esto porque fijaros que cuando usamos la autoridad que Él nos ha entregado y vivimos de la manera que Él nos llama a vivir, Jesús se llena de alegría y se le dibuja una sonrisa de oreja a oreja. Dice, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se los has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Amén. Amén. Solo desde esa posición podemos realmente reinar en vida. Solo desde esa posición podemos usar nuestra autoridad. Y ya desde nuestros primeros pasitos, ¿sí? No tienes que saberlo todo para empezar a usar tu autoridad. Solo tienes que comenzar a conocerle y creer. ¿Sí? Por este motivo Jesús también decía, en Juan 14:12 dice, ciertamente os aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Amén. ¿Comprendemos lo que Jesús está diciendo? Lo que Jesús consiguió para nosotros cuando Él regresó al Padre, vino del Padre y regresó al Padre. Pablo lo sabía muy bien, como hemos visto antes. Por eso vivió como vivió, cuando sus ojos fueron abiertos a esa revelación. Y por eso Pablo, ¿sí? El mismo que hizo todo lo que hemos dicho antes que hizo, oraba y dice que rogaba, doblaba sus rodillas para que nosotros despertáramos también. Hay que leer este trozo, ¿sabéis qué trozo vamos a leer? Efesios 1, ¿sí? Del 17 al 23. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que lo conozcáis mejor, ¿sí? Pido también que os sean iluminados los ojos del corazón, los ojos de lo más profundo de vuestro ser. Dice, para que sepáis a qué esperanza Él os ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? O sea, ¿sí? ¿Estamos prestando atención? Ese poder, por si tienes alguna duda de él,
de lo ¿qué es esto? Ese poder, esa fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Ese mismo poder dice que lo tenemos ahora nosotros. Dice, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dice, Dios sometió todas todas las cosas al dominio de Cristo. Me gusta hay otra traducción que dice bajo sus pies. Lo puso todo bajo sus pies. Dice, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. ¿Sí? Esta es su cuerpo. Piensa esto, si Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y lo puso todo bajo los pies, todo está bajo nuestros pies también. ¿Sí? Dice, esta es la plenitud, su cuerpo, la iglesia, ¿sí? De aquel que lo llena todo por completo. La plenitud de Dios está en nosotros. Deberíamos estudiar esta oración que Pablo está haciendo. Deberíamos realmente meditar en ella, escudriñarla, desmenuzarla. Porque si recibiéramos la revelación de lo que Pablo está diciendo aquí, todo cambiaría. Todo absolutamente en nuestra vida cambiaría. No somos conscientes del poder y de la autoridad que Dios nos ha entregado. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se nos ha dado ese poder y esa autoridad? Para que digo, qué guay, ¿no? Mira qué bien, qué poder que tengo, qué autoridad que tengo. ¡Wow! Hasta los demonios se me someten en tu nombre, Señor. ¿Para qué? Vamos a ir un poquito más adelante porque en la misma carta de Efesios, Pablo también nos lo dice. Efesios 6, del 10 al 13. Por último, fortaleceos con el gran poder del Señor. Si ese poder que estaba a nuestro favor, que era para nosotros, poneos, atención, toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, poneos toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, no si llega el día malo, para cuando llegue el día malo, podáis resistir hasta el fin con firmeza, no tambaleándoos, no a duras penas, con firmeza. ¿Para qué nos ha dado una armadura? ¿Para qué nos ha dado poder? ¿Para qué nos ha dado autoridad? Porque estamos en guerra, ¿sí? Pero estamos tan adormecidos. Me ha salido otra palabra, pero no es tan bonita, adormecidos. Estamos tan adormecidos que decimos, hoy no me apetece ponerme la armadura. Hace calor. Hoy me voy mejor a la playa, me voy a la playa. En lugar de ir allí a alimentarme de la palabra, a estar allí en la presencia del Señor y salir fortalecido, me voy a la playa. O a una barbacoa. ¿Sí? O decimos, no, es que el trabajo es lo primero, Y vamos de paseo en medio del campo de batalla. Vamos desarmados, vamos desprotegidos, en medio de fuego abierto. Y luego, cuando nos empiezan a dar por todos lados, empezamos a llorar. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí esto, Señor? ¿Qué he hecho yo? ¿Sí? Amén. Si se te ha dado poder, si se te ha dado autoridad, si se te ha dado una armadura, es porque la necesitas. Amén. ¿Sí? Úsala, póntela, despierta. Levántate y resplandece que tu luz ha llegado, como se nos dice en Isaías 60. La gloria del Señor brilla sobre ti. Amén. Levántate en mitad de esa sociedad llena de oscuridad. ¿Sí? Estamos en guerra. No es momento de bajar la guardia. No es momento de enredarnos con cosas que nos quitan el tiempo, que nos quitan la energía, que nos distraen. No es tiempo de tomarnos vacaciones. Por mucho calor que haga. Jesús decía, escuchad, Mateo 18, del 18 al 20, os aseguro
O sea, para que Jesús, Dios hecho hombre, tenga que decir, os aseguro, es que es grande lo que va a decir, ¿eh? Amén. Dice, os aseguro que todo lo que atéis en esta tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Aquí Jesús nos está dando estrategias para esta guerra espiritual. La primera, importante, atar y desatar. ¿Sí? No lo aceptes todo lo que te está pasando en tu vida como, es que es normal. ¡No! Dios sabrá por qué. ¡No! Porque precisamente es Dios el que te ha dado todo lo que tú necesitas para pelear. No para que lo aceptes como, bueno, pues te está diciendo, átalo. Todo aquello que no se alinee con lo que Dios dice que es su voluntad, que es para sus hijos, que nosotros debemos vivir en ello, si no se alinea con la realidad del cielo que tenemos que traer aquí a la tierra, átalo. ¿Sí? Y no te quedes ahí. ¿Qué dice? Desata. ¿Sí? Desata las cosas del cielo que quieres ver aquí en la tierra. Amén. Sobre tu vida, sobre tu familia, Amén. sobre tus Amén. hijos, en tu trabajo. Desátalo. Amén. Aquello que Dios dice que nos pertenece, como sus hijos y como sus hijas. ¿Hay discordia en tu hogar? ¿Os estáis siempre peleando por tonterías? Ata ese espíritu de caos, Amén. ata ese espíritu de discordia, ata Amén. ese espíritu que está metiendo de cizaña todo el día. Átalo, ¿sí? Y que desatas la paz de Dios. Amén. ¿Sí? Desata la paz de Dios, desata el amor de Dios. ¿Sí o no? Amén. Es más, luego Jesús dice, ¿no quieres hacerlo solo? Bueno, aunque tú y Dios sois mayoría, ¿sí? Pero a veces es como que nos da pereza hacerlo solos, aunque tenemos a Dios Todopoderoso con nosotros. Amén. Dice, bueno, pues poneos de acuerdo. Poneos de acuerdo y orad. Sí, así que hemos leído, si dos de vosotros en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ora, ¿sí? En unión, en acuerdo. Es decir, vamos a orar por esto, ¿sí? Pero sabiendo por qué estás orando. No digas, por ejemplo, oye, ora por mi prima, que está enferma y le han diagnosticado eso. Y tú ya te desentiendes. Yo ya he pedido oración, ¿sí? O a lo mejor uno empieza, Señor, dale consuelo y fuerzas para soportar esta enfermedad. Y el otro empieza, Señor, sánala. Y otro empieza, Señor, si es tu voluntad, sánala. Has cargado la oración, ¿no sabes? Es decir, si dices eso, te has cargado esa oración. No hagas eso. Cuando la gente empieza a orar así, es que todo se me remueve por dentro. Primero, ¿cómo que si es tu voluntad? De verdad, si tú estás orando por oración por alguien y luego dices si es tu voluntad, te has cargado la oración. No hubieras orado. No sabes, por ejemplo, qué trabajo tomar. Si te están dando dos ofertas de trabajo y no sabes si esta o aquella, busca la voluntad de Dios. Ahí sí. Amén. Señor, ¿es tu voluntad? ¿Por aquí? ¿Por allí? Porque la Biblia no te lo dice. No te dice si realmente te quiere trabajando aquí, te quiere trabajando allí. Hay que buscar la voluntad de Dios. ¿No sabes si vivir aquí en San Cugat, vivir en Rubí, vivir no sé dónde, o irte a otro país? Busca la dirección del Señor. Busca cuál es la voluntad de Dios. Ahí sí hay que buscar la voluntad de Dios. Amén. Porque la Biblia no nos lo dice. ¿Sí? Pero tenemos que conocer la voluntad de Dios en las cosas que Él ya ha dicho que son su voluntad. Si está hablando de sanidad, estamos hablando de sanidad, estamos orando por sanidad, por liberación, si estamos orando por provisión, si estamos orando por restauración, es su voluntad, ¿sí? ¿Qué haces cuestionando si es su voluntad o no? Dice en Efesios 5:17, también en esta misma carta donde hay tanta guerra, dice, por tanto no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Así que la podemos saber, cuál es su voluntad. ¿Sí? ¿Cómo? Conociéndole a Él.
conociendo su palabra y creyéndola. Amén. Creyéndola. Porque si se nos dice que por sus llagas hemos sido sanados, Amén. que Él cargó con nuestras dolencias y con nuestras enfermedades allí en el Calvario, y luego encima es que Jesús nos dice, poned las manos sobre los enfermos y serán sanados, ¿sí? Pero yo digo, Señor, sánalo, si es tu voluntad. ¿Qué estoy haciendo? Amén. Solo estoy demostrando que no conozco el corazón de Dios, que no conozco la palabra de Dios, y encima me estoy cargando la oración. ¿Por qué me la estoy cargando? Mira, Santiago 1 del 6 al 8. Pero que pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Amén. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Cuando se ora, hay que pedir con fe, Amén. sin dudar. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Estamos Amén. citando Hebreos 11:1. Si yo no conozco si eso por lo que estoy orando es la voluntad de Dios o no, ¿cómo puedo tener la certeza de lo que espero, la convicción de lo que mis ojos naturales aún no están viendo? Es imposible. Es imposible. ¿Sí? Así que si Dios ya ha dicho que esa es su voluntad, no lo cuestiones. No lo cuestiones. No demuestres que no tienes fe añadiendo, bueno, pues si es tu voluntad. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Cree lo que Dios dice en su palabra, conoce a Jesús, conoce su corazón y entonces ejerce la autoridad que Él te ha entregado. ¿Sí? Otra cosita de estas oraciones que hemos puesto de ejemplo. Cuando ores, no le pidas a Dios que haga Él lo que te ha dicho que tú tienes que hacer. ¿Sí? Señor, sana a mi prima. Y Él te dice, a ver, ¿yo qué te he dicho que hagas? Tú pones las manos sobre los enfermos y estos serán sanados. ¿Por qué no le hacemos caso a las instrucciones que ya nos ha dado? Yo creo que si Jesús estuviera aquí en carne y hueso con nosotros, caminando por aquí, cuando escuchara estas oraciones, veríamos la frustración en Él. Como, ¿os acordáis cuando ese padre lleva a su hijo que está endemoniado y, bueno, unos dicen que es lunático, epiléptico, bueno, le produce una enfermedad, ¿no? Eso que tenía. Y como no encuentran a Jesús, está en el monte de la transfiguración, si estáis leyendo ese pasaje, dice que se lo llevan a los otros discípulos que quedaban por allí. Y los discípulos no pueden sanarlo. Y entonces baja Jesús y llega el padre. Le dice, he llevado a mi hijo a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. ¿Puedes hacer algo? Mirad Jesús lo que dice. Mateo 17, del 17 al 18. Generación incrédula y perversa. Incrédula y perversa se ha desviado del camino correcto, ¿sí? Respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traedme aquí al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. ¿Os dais cuenta de la frustración en sus palabras? Porque ellos ya habían sanado a otros enfermos, liberado endemoniados, habían resucitado muertos, habían hecho todo eso. Les enseñó cómo hacerlo, pero de repente se encuentran en una situación y dejan que lo que está viendo pueda más que lo que Él les había dicho, que lo que Él les había enseñado, y dejan que entre la incredulidad. No le pidas a Dios lo que te ha dicho que tú debes hacer. Tú atas. Tú desatas. Amén. Tú eres el que pone las manos sobre los enfermos y estos son sanados. ¿O es que no crees que Dios vive en ti? ¿No crees que tu espíritu es uno con el espíritu del Dios Todopoderoso? Por supuesto no somos nosotros los que sanamos. Amén. Pero cuando yo pongo las manos sobre un enfermo, el Señor está tocando a ese enfermo. Porque Él vive en mí. Amén. ¿Lo crees o no? Amén. Creemos que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, nosotros hemos recibido esa plenitud. Amén. ¿Lo creemos o no? Amén. Pues estoy citando Colosenses 2:9, no me lo he inventado. ¿Sí?
El Espíritu Santo de Dios es uno con tu espíritu. Y cuando tú tocas al enfermo, Él toca al enfermo. Tienes que ponerte en acción. Deja de pedirle a Él que haga lo que te ha dicho que tú tienes que hacer. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué no hemos podido sanar a este muchacho? Luego a solas, les dice en Mateo 17:20, por vuestra poca fe, paréntesis. No, esa palabra no está bien traducida, ¿vale? Podéis verlo, me lo estoy inventando, ¿vale? La palabra griega que se traduce por poca fe es apistía. Lo podéis buscar en cualquier diccionario griego. Y literalmente significa incredulidad o falta de fe. No poca, falta de fe, que no es lo mismo, ¿sí? Dice, le respondió, os aseguro que si tuvieran fe tan pequeña, ¿ves cómo no está bien traducido? Porque si fuera fe pequeñita, podrían hacer esto. Pero no es poca fe, es que no tienen fe o tienen incredulidad, que es lo contrario a fe, ¿vale? Dice, os aseguro que si tuvierais fe tan pequeña como un grano de mostaza, podríais decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para vosotros, nada resultaría imposible. No le digas a Dios que mueva la montaña. Muévela tú. Tú debes hablarle a la montaña. ¿Lo acabamos de ver o no? Sí. Palabras de Jesús, con la certeza y la convicción de quién es el que está contigo. Amén. ¿Sí? Porque si lo haces así, ¿para quién dice Jesús que nada sería imposible? Para el que cree. Para nosotros. Para nosotros nada es imposible si hacemos así, como Él nos manda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me pongo de acuerdo yo con alguien para orar? Por una situación. ¿Sí? Sigamos con el mismo ejemplo. ¿Me apoyas en oración por mi prima? Le han diagnosticado esto, pero vamos a declarar sanidad sobre ella. Amén. Vamos a atar todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, todo lo que le está provocando eso lo vamos a atar en el nombre de Jesús, lo vamos a echar fuera y vamos a desatar la vida del cielo, Amén. la vida del Dios Todopoderoso, del Creador sobre ella. Vamos a desatar la salud del reino de los cielos en ella, ¿sí? Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Amén? Amén. Así que seamos sabios. Usemos la armadura, ¿sí? Las armas que el Señor nos ha dado. De hecho, la palabra de Dios es la arma que el Señor nos ha dado. Nuestra palabra tiene poder. Dios creó los cielos y la tierra con su palabra. Y luego nos ha dicho, nos ha entregado esa palabra y ha puesto el poder de la vida y la muerte en nuestras palabras. Hemos sido creados a imagen de Dios. ¿Os dais cuenta del poder que hay en nuestras palabras? Usemos esas armas, usemos ese poder, esa autoridad que nos ha entregado Dios. ¿Y no sabes contra qué estás peleando? ¿No sabes qué atar o qué desatar? Pues habla con Él. Cultiva esa relación personal con Él. Y escúchalo. No solo hables tú. ¿Sí? Escúchalo. Pide al Señor que te dé discernimiento. ¿Cuánto necesitamos discernimiento y cuánto brilla por su ausencia? Discernimiento, que te muestre las cosas, que te entrene. No lo aceptes todo como normal. Eso que estás viviendo, ¿está acorde con las promesas de Dios para sus hijos? Si no es así, alerta. ¿Sí? Eso que estás viviendo te está acercando más a Dios, te está llevando, te está impulsando a vivir esa vida que Dios dice que es para ti como hijo suyo, como hija suya. Si es así, gloria a Dios. Si no, ojo, alerta. ¿Sí? ¿Te está quitando el tiempo eso que estás viviendo? Porque no todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. ¿Te está quitando las energías que deberías dedicarle al Señor para que Él pueda hacer que crezca todo eso que ha puesto en ti? Alerta, ¿sí? Y puede que en algún momento, en alguna batalla, no veamos el resultado que nosotros desearíamos. Para empezar, también os lo he dicho muchas veces, cuando algo así sucede, yo no puedo rebajar mi fe al nivel de mis experiencias. Debo mantener mi fe al nivel de lo que dice la palabra de Dios. Eso por un lado, ¿sí?
Pero cuando no vemos el resultado que nosotros desearíamos o que nos dice la palabra de Dios que debería ser, no es porque Dios no cumpla sus palabras. No es porque Dios no cumpla sus promesas o porque Dios no quiera. Yo por favor os pido, no pongáis en vuestra boca palabras que Jesús nunca dijo. No era la voluntad del Padre. No, era la incredulidad el problema. No que no era ni el tiempo ni la voluntad del Padre. ¿Sí? O que Dios mandó eso, ¿para qué? Para que el Padre aprendiera a cuidar a un niño enfermo, ¿no? O sea, no pongamos palabras en nuestra boca que Jesús jamás diría. ¿Sí? Entonces, como os decía, no es que Dios no cumpla sus palabras o sus promesas, es porque aún debemos seguir creciendo hacia la plenitud, esa plena estatura de Cristo, ¿sí? Hacia la plenitud de lo que significa ser un hijo de Dios. Para terminar, vamos a volver a aquel pasaje que hemos empezado con él. En Hebreos 2, del 5 al 8 dice: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que a Elohim y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él, bajo el ser humano, todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Y aquí nos habíamos quedado. Dice, ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Si Dios lo puso todo bajo nuestro dominio, ¿por qué entonces hay cosas que aún no se nos sujetan? Como por ejemplo, oramos por alguien y no vemos el resultado que deberíamos ver. No se sana o lo que sea. Como hemos dicho antes, no es que Dios no cumpla su palabra, sino que aún hay trazas de incredulidad en nosotros. O sea, si los propios discípulos que vivieron con Jesús, que lo vieron con sus propios ojos, que ellos mismos sanaron, liberaron, resucitaron, Jesús les dijo que tenían incredulidad. Nosotros nos ofendemos, no, te falta fe. A mí me falta fe. Tenemos que seguir creciendo hacia esa plena estatura de Cristo, ¿sí? No olvidemos que estamos en ese proceso de restauración hacia todo aquello que se había perdido. Todo lo puso bajo nuestros pies, pero ¿por qué no está bajo nuestros pies? Porque nos rebelamos, porque le entregamos esa autoridad al diablo, porque decidimos obedecerle a él en lugar de Dios. Pero vino Cristo, recuperó esa autoridad y dijo, toda autoridad me es dada, por tanto ahora id. ¿Sí? Y volvemos a regresar, a crecer a ese plan A que Dios tenía con nosotros, hacia esa plenitud de Cristo, que es hacia donde debemos seguir creciendo. ¿Cómo? Puestos nuestros ojos en Jesús. Nuestra mirada debe estar puesta en Él, no en el problema, no en el por qué no, Señor, vale, esta persona tenía que tener un encuentro con el Dios vivo y se encontró conmigo. Pongo mi mirada en el Señor. ¿Sí? Él nos da el ejemplo. Por eso el autor de Hebreos justo continúa diciendo, hemos leído, todo lo sometió a su dominio, está hablando del ser humano. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía vemos que todo, no vemos que todo le esté sujeto. Entonces, ¿qué hacemos cuando una situación no se nos sujeta? Ponemos nuestra mirada en Jesús. Él nos muestra el camino. Dice, sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, se hizo como nosotros, ¿sí? Coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte de él, que él sufrió resulta en beneficio de todos. ¿Sí? Porque gracias a su obra nosotros podemos regresar a ese plan inicial de Dios. Lo que Dios había diseñado para nosotros desde el principio. Y por eso se nos ha entregado poder. Y por eso se nos ha entregado autoridad. Pero necesitamos vivirlo. No simplemente que se quede aquí. Tenemos que vivirlo. No puede ser solo un conocimiento intelectual. No pueden ser tradiciones. Ser cristiano no es una tradición.
Ni siquiera pueden ser solo palabras o un conjunto de valores por los cuales vivo. Si solo es eso ser cristiano, estamos engañados. No estamos viviendo realmente lo que implica ser un hijo de Dios, una hija de Dios, aquello que Jesús nos enseñó con su propio ejemplo. Debemos ser imagen de Dios, del Dios Todopoderoso, nuestro Padre, mostrando, personificando su amor aquí en la tierra y ejerciendo el poder y la autoridad que Él nos entregó, trayendo su reino allí donde vayamos, destruyendo toda obra del diablo para que el reino de Dios avance con poder. ¿Sí? En resumen, tenemos que reinar en vida. Amén. ¿Sí? Y como Pablo dijo, al final de sus días, que nosotros podamos decir con la misma convicción en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, he peleado la buena batalla. No me he ido de vacaciones, no me he ido a la playa, no me he desanimado por el camino, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Amén. Gloria. Amén. ¿Nos ha mostrado un poquito más el Señor todo lo que Él nos ha entregado? Amén. ¿Quiénes somos en Él? Amén. ¿Entiendes por qué las tinieblas tiemblan al verte ahora? ¿Por qué son tan pesados? ¿Por qué no te dejan en paz? Cuando no es una cosa será otra. Pero lo que no puedes hacer es dejar la armadura allí en el armario, que hace calor. Ponte la armadura, ejerce tu autoridad, ¿sí? Crece en esa unión con Él, revístete del poder del Espíritu Santo, que donde tú vayas, Él vaya, que cuando tú te muevas, Él se mueva, que cuando tú hables, Él hable. ¿Amén? Amén. Gracias, papá, gracias porque es maravilloso lo que tú has preparado para cada uno de nosotros. Como ya decía, no es casualidad los que estamos aquí, teníamos que estar aquí porque tú has diseñado cosas específicas para cada uno, pero solo en ti podemos vivirlas, Señor. Danos ojos para ver, Señor, ayúdanos a comprender la plenitud de lo que tú has preparado para cada uno de nosotros. Y te pido, papá, ayúdanos a vernos como tú nos ves. Danos fortaleza, Señor. Revístenos de tu presencia y de tu poder. Y que nada ni nadie nos distraiga, nos ralentice de lo que tú quieres que hagamos en cada momento. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.